Hola, bienvenidos a todos los amigas y amigos del Calabozo Lúdico. En el programa de hoy les traemos un juego muy interesante. Se trata de... Esperen un poco. ¿Aló, señor senador? Mucho gusto, sí. ¿Que quiere que vote en contra del proyecto de educación? Oiga, pero si a mí la gente me eligió para otra cosa, ¿qué esperan que vote a favor? ¿Que el jefe está ofreciendo plata para votar así? Cuente conmigo. Corrupción. Un escenario completamente ficticio es el que nos trae Corruptia. Este juego chileno que trata del proceso legislativo, puede ser de cualquier país, cualquiera. Está creado por Cami Muñoz y Feño Casals Caro. Está editado por Fractal e ilustrado por Malimagen. Es de 3 a 5 jugadores, partidas de 45 minutos aproximadamente, y se recomienda para jugadores mayores de 14 años. Vamos a darle una vuelta. En Corruptia cada uno va a representar a un senador o senadora que va a presentar distintos proyectos de ley, que son este tipo de cartas, los que luego de ser discutidos van a ser votados y en caso de ser aprobados van a pasar a ser parte de la mesa. ¿Ya? Y según el número de cartas adyacentes y la cantidad de funcionarios públicos o apitutados que tengan estas cartas, se va a definir el valor de cada departamento. Los departamentos son defensa, economía, educación, medio ambiente y también está cultura. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es el setup inicial. El manual lo describe paso a paso, así que no lo voy a detallar acá, pero sí les quiero explicar una cosa. En el setup inicial se pide que las 3 cartas de proyecto de ley inicial que van a formar parte de la mesa tienen que ser de departamentos diferentes, que es fácil identificarlos por el color, y también tienen que tener una expectativa de renta distinta, que es el billete que aparece ahí abajo. En este caso tiene expectativa de renta 3, 1 y 2. Lo que aparece arriba es el presupuesto, ¿ya? Eso se los voy a explicar cómo funciona enseguida. En el turno lo primero que se hace es lanzar el dado del pueblo. El dado del pueblo determina la opinión pública. En este caso, la opinión pública está a favor de los proyectos de educación. Por lo tanto, si votamos a favor de estos proyectos vamos a poder obtener apoyo ciudadano. Luego viene el colocar cartas de proyecto de ley. Al principio de cada ronda, no de cada turno, al principio de cada ronda nos van a dar 2 cartas de proyecto de ley, así que en la primera ronda vamos a tener 5 cartas en la mano. Les voy a mostrar las cartas que tengo. Podemos elegir cualquiera de estas y se coloca adyacente a alguno de los proyectos que están en la mesa. Supongamos que queremos colocarlo acá. Se debe intercalar como si fuera una pared de ladrillos, escribe el manual. Esto quiere decir ahí, puede ser ahí en medio, puede ser acá al lado, puede ser aquí. Y luego hay que colocar hasta 3 trabajadores, o sea, funcionarios públicos de las cartas adyacentes. En este caso tenemos esta de economía y esta de educación. El presupuesto de la carta nos pide 2 trabajadores con expectativa de renta 2 y 1 con expectativa de renta 3. La carta roja de educación tiene expectativa de renta 3, así que podemos sacar uno de ahí. Y podemos sacar los otros 2, como nos pide acá, de la carta de economía que está acá abajo. ¿Ya? Si no queremos o no podemos colocar trabajadores, vamos a tener que ocupar alguno de nuestros apitutados para colocarlos ahí. ¿Ya? Eso puede ser opcional, pero si pueden colocar de las cartas de proyecto de ley que están adyacentes, mejor. Aunque dependerá de la estrategia de cada uno. Luego de la fase de los proyectos de ley viene la fase de negociación, que es lo más interesante que tiene este juego. En esta fase se puede negociar respecto a qué carta colocar. Por ejemplo, que nos dicen, no, ya sabéis que coloca otro proyecto, mejor uno de cultura o uno de educación, como lo pedía el dado del pueblo. Se puede negociar también dónde colocarla. A lo mejor a algún jugador le convenía que estuviera en otro lado, entonces te puede pedir que la coloques ahí. O el origen de los funcionarios públicos, ¿ya?
Pongamos en una partida un poco más avanzada, se puede elegir de más de una ubicación, entonces puede que a alguno le convenga que no se saquen, por ejemplo, de esta carta y que se saquen de otra. Se puede negociar con cualquier elemento del juego, con fichas de apoyo ciudadano, con apitutados, con las cartas de chantaje, que son para presionar en cuanto a la votación, con cualquier cosa, excepto con las cartas de proyecto de ley que tenemos en la mano. Como les mencionaba, uno puede presionar una votación positiva o negativa en contra de un proyecto de ley según lo que uno le convenga, utilizando estas cartas contra el senador o senadora del partido correspondiente. Luego viene la fase de votación. En la fase de votación se puede votar a favor, en contra o ausentarse. Si la mayoría aprueba, el proyecto va a quedar en la mesa y los trabajadores van a quedar fijos ahí en esta carta. Si se rechaza, el proyecto va a la zona de descarte y los trabajadores vuelven a las distintas cartas de las que procedían. En caso de empate, el jugador que tenga la ficha presidencial la lanza y ahí se determina si el proyecto se aprueba o se rechaza. Luego viene la fase de la opinión pública. En esta fase se pueden ganar o perder fichas de apoyo según lo que hayamos hecho en la fase de votación. En el caso de que se haya votado a favor de un proyecto del departamento que indica el dado del pueblo, se gana una ficha de apoyo. Y también van a ganar una ficha de apoyo todos los que votaron en contra de un proyecto de cualquiera si marcó el dado la revolución. Se va a perder una ficha de apoyo si alguien hizo caso omiso a la carta de chantaje, porque en ese caso se va a descubrir el chantaje y va a perder apoyo de la opinión pública. Y también va a perder apoyo popular quien se haya ausentado en una votación. Con eso finaliza la ronda. Son 4 rondas de juego, ¿ya? Recuerden que en cada ronda se van a repartir 2 cartas al principio y la ronda termina una vez que todos los senadores y senadoras han jugado un turno. Finalmente, para el cálculo del puntaje debemos sumar las cartas de cada departamento que estén adyacentes y multiplicarlas por la cantidad de trabajadores que tengan en ella, ya sean funcionarios públicos, que son los grises, o los apitutados, que son los blancos. En este caso, 2 de cultura por 4 trabajadores, 8 puntos cada carta de cultura que tengamos en nuestra mano. En este caso tenemos 2 cartas de cultura, serían 16 puntos. En el caso de las azules pasaría lo siguiente. Acá no hay cartas adyacentes, por lo tanto se cuenta cada bloque por separado y luego se suman. 6 por 1, 6, más 3 por 1, 3. 9 puntos por cada carta azul. Ojo que en este ejemplo lo hice así solamente para el conteo de los puntos, por lo tanto quedaron los 6 trabajadores iniciales ahí. En una partida normal se distribuyen un poco más. En el caso de las de educación, que son las cartas rojas, tenemos 3 por 1, 3 y 0 por 1, 0. Por lo tanto las rojas serían solamente 3 puntos por cada carta. También se cuentan la cantidad de fichas de apoyo ciudadano, las cuales nos dan 5 puntos cada una, y las fichas de apitutado, pero las que estén en nuestra reserva. Esas nos van a dar 5 puntos cada una también. Bueno, si ustedes han sido los senadores o senadoras que han sumado más puntos, entonces han sido los ganadores de esta partida de Corruptia. ¿Qué comentario les puedo hacer respecto al juego? En cuanto a lo positivo, que Fractal Juegos ha lucido en cuanto a los componentes, la calidad de los componentes. Las ilustraciones son bastante buenas, al menos a mí el estilo de Mala Imagen me gusta bastante. El juego es muy entretenido porque es roleable, tú te puedes meter en el papel de senador o senadora para el tema de la negociación, que es creo yo, el punto central del juego. O sea, tratar de convencer a los otros de que hagan lo que tú quieres, a lo mejor sin que se den cuenta. Sacando trabajadores de un departamento a otro para fortalecer los que a ti te interesan y debilitar los que a lo mejor tú ves que están el resto ahí potenciando. Se puede dar un tira y afloja bien entretenido en ese sentido, ¿ya? Es un juego bastante bueno, se los recomiendo. Pruébenlo y creo que les puede dar sensaciones distintas igual a las que yo tuve, pero en general a mí me gustó, ¿ya? ¿Qué le podría criticar al juego? A ver,
creo que de a 3 el factor de la negociación, la importancia de la negociación se pierde un poco, ¿ya? Porque tú puedes estar convenciendo a un jugador, pero la opinión del otro al final va a ser determinante porque se puede formar una mayoría enseguida. O sea, si tú quieres que el otro diga que sí, pero el otro ya te está diciendo que va a decir que no, cuesta un poco más, creo yo, o quizás dependerá de la mesa, lograr tu objetivo en la negociación. Entonces por eso yo les diría que jueguen de a 4 o de a 5. ¿Ya? Ideal creo que podría ser de a 5. Y lo otro que cuando hice la primera lectura del manual, como que habían ciertas cosas que no era que no me cuadraban, pero como que no las lograba visualizar en la partida, como que no las entendía muy bien. Pero lo que sí que el manual está bastante detallado en cuanto a la preparación, la estructura de la ronda, los turnos y la puntuación, con ejemplos inclusive. Entonces, una vez que lo hice con el manual en la mesa y los componentes, poniéndome en las situaciones, fue como, ya, ahí está. Y ahí lo entendimos bastante bien y jugamos y nos entretuvimos. No sé si a todos les habrá pasado, fue que, no sé, me pilló cansado el juego, no sé. Pero les dejo mi experiencia, o sea, si les pasa que leyendo el manual tienen algún problema, no se desanimen y háganlo ahí con los componentes en mesa. Creo que está todo listo ahí para que con los ejemplos que se les da acá en el manual puedan entender las situaciones de conteo de puntos y el movimiento de los trabajadores, que creo que es como lo que podría ser un poco más complejo del juego. Pero en realidad no es un juego difícil para nada. Así que bueno, eso ha sido la reseña de Corruptia. Espero que les haya servido de algo para hacerse una idea del juego. Como les decía, igual yo creo que es un juego que deben probarlo si tienen la oportunidad de verlo ahí en alguna ludoteca. Denle una partida. ¿Ya? No se van a arrepentir. Eso, que tengan buenas noches, cuídense mucho y jueguen harto. Adiós.